Las herramientas de transformación tienen un uso y una técnica de trabajo bastante peculiar y sobre todo bastante característica. En casi todos los casos en los que yo cojo una herramienta de transformación, por ejemplo, la herramienta de escalar, la herramienta de distorsionar, la herramienta rotar o la herramienta reflejar, en todos los casos siempre estoy viendo un eje de la transformación aquí en el centro. La única excepción a esto es la herramienta mover, que no muestra ese eje de distorsión, dado que efectivamente no va a crear ninguna distorsión, sino tan solo un movimiento de la propia herramienta y por tanto no le hace falta ese eje de la distorsión. Nosotros podemos hacer un clic en cualquier lugar de la pantalla, sea dentro o fuera del propio objeto que vamos a distorsionar, y de esta forma lo que conseguiremos será colocar ese eje de distorsión en otro lugar, para que al pinchar y arrastrar con la propia herramienta, el eje de distorsión sea ese punto que nosotros acabamos de definir en este momento. Me gustaría que vieses un par de cosas. La primera, cuando yo cojo cualquier otra herramienta, por ejemplo la herramienta mover, la herramienta de selección, y vuelvo de nuevo a cualquier herramienta de transformar, el eje de la distorsión puede que se mantenga. Si os fijáis, el eje se está manteniendo. Ahora bien, si yo pulso fuera del objeto y vuelvo a pinchar de nuevo y vuelvo a coger la herramienta de escala, como cualquier herramienta de transformación, el eje de distorsión automáticamente ha vuelto otra vez hasta su origen. Es decir, yo puedo colocarlo nuevamente donde yo quisiera, por ejemplo, ahí, que si cambio de herramienta, voy a cambiar varias veces de herramienta y voy a volver nuevamente a la herramienta de escala, el eje de distorsión se va a mantener en su lugar de origen. Y esto es absolutamente correcto. Efectivamente, ahí lo vemos como vuelve otra vez a estar seleccionado el mismo punto, el mismo eje de distorsión que yo tenía. Es decir, aquí el único problema es que yo deje de seleccionar esa figura y posteriormente vuelva a seleccionar esa figura. En el momento en el que lo hago automáticamente, vamos a hacer así y así, el eje de distorsión vuelve a colocarse otra vez en el centro de lo que sería la propia figura. Y eso es correcto. Eso es un funcionamiento que debemos aprender. La segunda cosa que quiero que sepáis es que el cursor tiene dos posiciones distintas desde el momento en el que yo cojo cualquiera de estas 4 herramientas de transformación y se ve el eje de transformación. La primera posición del cursor es la cruceta, que es la que estoy viendo ahora mismo, y la segunda posición del cursor es el puntero. Fijaros, cuando yo hago clic en cualquier lugar, dentro o fuera del objeto, y vuelvo a recolocar en algún lugar el eje de distorsión, el puntero del ratón se convierte ya no de una cruceta, sino a un puntero, es decir, a una flecha. Este es el momento en el cual yo podría pinchar y arrastrar para distorsionar o para transformar esa figura. Pero de no hacerlo, tenéis que saber que cada vez que yo hago un clic, estas posiciones del cursor se intercambian. Cuando yo hago un primer clic, posiciono el eje de distorsión y aparece el puntero, pero si vuelvo a hacer otro clic, vuelve a salir nuevamente la cruceta. Si vuelvo a hacer un clic, posiciono el eje de distorsión y vuelve a salir el puntero, y así sucesivamente todas las veces que sean necesarias mientras que no arrastre. En el momento en el cual arrastro es cuando aplico la transformación. Hay otra cuestión más acerca de lo que sucede aquí, y es la siguiente. Esto es un truco que todo aquel buen diseñador debe recordar. En el momento en el cual yo hago un doble clic en la propia herramienta que estaba utilizando para que aparezca el cuadro de diálogo y poder generar una transformación mediante parámetros, el eje de la transformación vuelve a su lugar original. Es decir, voy a cancelar, voy a volver a coger otra vez, por ejemplo, la herramienta de giro. En esta ocasión voy a colocar la herramienta de giro en este extremo, es decir, justo ahí donde lo estáis viendo, y voy a hacer un doble clic en la propia herramienta rotar para que salga el cuadro de diálogo y entonces comprobar que ya no voy a poder girar esta figura desde la posición que yo había definido hace un momento. El truco para esto es muy sencillo. En el momento en el cual yo tengo la cruceta, basta con pulsar la tecla Alt y hacer clic, por ejemplo, en cualquier lugar, supongamos aquí. Eso es lo que provoca las dos cosas al mismo tiempo. En primer lugar, haber posicionado ese eje de distorsión donde yo lo necesito, y en segundo lugar, que aparezca el cuadro de diálogo de la rotación para poder rotar con parámetros que efectivamente son visibles y están funcionando en base al eje de rotación que yo acabo de aplicar hace unos instantes. Insisto, según tengo la herramienta que yo he necesitado, pulso la tecla Alt cuando se ve la cruceta en el ratón y hago clic en cualquier lugar para que salga el cuadro de diálogo de transformación al mismo tiempo que se respeta la nueva posición del eje de transformación que yo necesito para esta figura.